Bueno, muy buenas tardes a todos y sed bienvenidos profesores, alumnos de la USC, miembros de otras universidades gallegas, tal vez alguna más española, alguna internacional, personal, técnicos y voluntarios de organizaciones sociales y público en general. Creo que nos acercamos a los 100 seguidores. Me presento, yo soy José Luis Barreiro, coordinador en Galicia de la Fundación Entre Culturas, y os voy a acompañar en estos encuentros online como representante de la campaña mundial por la educación en Galicia, la CME en Galicia. Iniciamos estas jornadas con el título Jornadas de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, una reflexión sobre la educación a nivel global en tiempos de pandemia, y unas jornadas que durante los últimos 4 años la Universidad de Santiago de Compostela y la coalición CME Galicia, Campaña Mundial por la Educación, organizábamos precisamente, como era lo normal en aquellos tiempos, en la Facultad de Educación Social de la universidad. Ahora, en estos tiempos ya inéditos e extraordinarios de pandemia, intentamos seguir citándonos, pero este año 2020 de forma virtual lo hacemos a través de estos seminarios web, webinars, 4 sesiones de 90 minutos cada una que inauguramos hoy y que seguirán mañana viernes y los próximos jueves y viernes de la semana que viene. La Universidad de Compostela, a través de su grupo de investigación Terceira Xeración y de las ONG que somos miembros de esta coalición, que somos Educo Entre Culturas, Taller de Solidaridad y Ayuda en Acción, caminamos de la mano en nuestro objetivo de construir juntos una educación para la ciudadanía global y de defender el derecho a una educación digna y de calidad para todos y todas en el mundo. Este espacio que vamos a tener hoy y estos próximos 4 días, queremos que sea un espacio, pero de reflexión, de diálogo, de aprendizajes, de escuchar mucho, de conocer otras experiencias, de acercarnos a otros países, de saber cómo está afectando esta pandemia a todas las estructuras educativas aquí y allá, cómo se está respondiendo en los diferentes ámbitos y también acercarnos al trabajo de las entidades sociales gallegas que trabajamos en este año. El esquema para que os organicéis será una intervención inicial corta de cada uno de los ponentes, después tendrá cada uno entre 10 y 15 minutos para exponerlo y después iniciaremos un diálogo en el que todas y todas vais a poder participar. Me gustaría, antes de empezar con esta primera conversación, explicaros de forma rápida y sencilla qué es lo que reclama la campaña mundial por la educación, cuál es su razón de ser y se me ocurre que no hay nada mejor que uno de los vídeos de incidencia y de promoción que tenemos de la campaña para que lo entendáis. Se llama Pido la palabra, lo escuchamos y después arrancamos. Creo que no tiene audio, no sé si lo estáis escuchando. Equitativa. Por eso tomamos la palabra y pedimos a los gobiernos que pongan en marcha las acciones necesarias para alcanzar una educación universal, gratuita, equitativa y de calidad. Asegurar que todos los niños y niñas vayan a la guardería. Lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso a la formación profesional y a la universidad. Obtener una educación que facilite el acceso de todas las personas a un trabajo decente. Apostar por una educación que promueva el desarrollo sostenible. Conseguir la no discriminación educativa por razones de género o vulnerabilidad. Disfrutar de la educación durante toda la vida. Disponer de instalaciones educativas adecuadas. Aumentar el número de becas. Contar con el número suficiente de docentes. Ellos y ellas han pedido la palabra por el derecho a la educación. Súmate a la Semana de Acción Mundial por la Educación del 24 al 29 de abril, entrando en cne-hispana.org. Pide tú también la palabra por la educación. Bueno, pues eso es lo que vamos a pedir hoy, ¿no? La palabra por la educación, y para eso
Vamos con el primer panel de ponentes, que creo que son todo un lujo y una alegría poder tener hoy aquí a las personas que nos van a ayudar a charlar sobre la educación en tiempos de pandemia, nuevos retos y viejos problemas. Esta tarde nos acompañan las siguientes personas. Vamos a recorrer gran parte del globo terráqueo. Nos vamos a Burundi, en la zona de los Grandes Lagos de África del Este. Allí nos acompaña Ousmane Gaide, director del Servicio Jesuita a Refugiados en Burundi y también en Tanzania. Es miembro del JRS, el Servicio Jesuita a Refugiados, una organización hermana de Entre Culturas con 40 años de existencia, que celebra precisamente estos días su aniversario y fundada en 1980 por el jesuita Pedro Arrupe. Ousmane trabaja directamente con población asentada en 2 campos de refugiados de este país, sobre todo ciudadanos huidos de la República Democrática del Congo, unos 80.000 aproximadamente que se encuentran en esa zona. Buenas tardes, Ousmane, y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a ese panel y también por hablar de ese asunto muy interesante para nosotros que estamos enfrentando día a día, pues que ahora, ahora es educación en tiempos de pandemia, pero nosotros, estamos en educación en urgencia desde mucho tiempo, desde aquí. Así que muy encantado de compartir con vosotros nuestra experiencia en ese sentido. Un placer para nosotros también. Nos hablará eso, como decía, de educación en emergencias en medio de esta pandemia y en un entorno tan hostil como es un campo de refugiados en Burundi, y de cómo, por ejemplo, la radio, a falta de internet, se ha convertido ahora mismo en un elemento clave. También nos acompaña desde Guatemala. Ahora cruzamos el Atlántico, nos vamos a Centroamérica, esa castigada Centroamérica por los 2 últimos huracanes que azotan al Caribe. Juan de Dios Simón, coordinador de programas de EDUCO en este país, licenciado en Pedagogía y en Administración Educativa, un hombre de gran experiencia en el mundo educativo. Trabajó en UNICEF, coordinando programas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, también en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Dirección General de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación de Guatemala. Buenos días ahí en Guatemala, Ciudad de Guatemala, Juan de Dios, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, por la gran campaña mundial por la educación. Estamos a sus órdenes y hoy pues vamos a dialogar un poco e intercambiar algunas ideas. Eso es, y serán bien interesantes. Juan de Dios nos va a ayudar a entender cómo va a ser la apertura del curso 2021 que se va a iniciar en enero en su país, que ahora mismo está en tiempo de vacaciones, un curso tan distinto, en formato híbrido, en un país donde las limitaciones técnicas son enormes, sobre todo en las zonas rurales, y donde la salud y el cuidado pueden cobrar tanto más protagonismo este año que la propia educación reglada. Desde Ayuda en Acción, en Asturias Oviedo, se encuentra también en este panel Elena Rúa, miembro de la Campaña Mundial por la Educación, máster en Gestión de Entidades en Cooperación al Desarrollo e Intervención Social, también con máster en Mediación y Orientación Familiar, agente de Igualdad y Oportunidades, y esta experiencia de impartir docencia en estas áreas forma parte de la Junta Directiva en Asturias de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Buenas tardes, Elena, y bienvenida. Buenas tardes y gracias por acercarnos y darnos esta ventana al mundo también, y lo cual demuestra el reto global que afrontamos, ¿no? Desde todos los lugares en los que nos conectamos. Bueno, Elena nos hablará, entre muchas otras cosas, del impacto del COVID en la educación en España y de la brecha social que ha generado, que está generando, y apuntará retos a los que nos enfrentaremos, no solo a nivel local, sino también a nivel global. Y desde Santiago, desde la universidad, nos acompaña Lorena Casalotero, profesora del Departamento de Pedagogía y Didáctica de la USC, Universidad de Santiago de Compostela, responsable de la gestión del campus virtual de esta universidad, directora del CETA, Centro de Tecnología de Aprendizaje, y miembro del Grupo de Investigación y Tecnología Educativa de la universidad. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Encantada de poder compartir estos minutos con todos vosotros, y enhorabuena por estas jornadas que yo creo que nos ayudan a volver la vista atrás y seguramente a realizar un aprendizaje conjunto hoy aquí. Muchas gracias. Muy bien, con Lorena conoceremos la respuesta que está dando la universidad y las dificultades a las que se enfrentan tanto docentes como alumnos tras la suspensión de la actividad académica en las aulas y cómo se hace esa transición de lo presencial a lo remoto.
Vale, para el resto de personas que nos estáis siguiendo y que vais a tener la suerte de participar en este webinar, como 4 avisos rápidos. 1, los micros van a estar silenciados. El vídeo, bueno, si lo queréis tener encendido o apagado, eso es a libertad. Tenemos un chat activo para plantear cuestiones, también para compartir links vinculados a la temática. Algunos temas os los compartiremos por ahí. También habrá una aplicación abajo para hacer preguntas. En esos 2 bocadillos podéis también dejar ahí las preguntas. También hay una aplicación de levantar la mano en Zoom, que si alguien quiere hacerla en hablado también lo puede hacer. Y bueno, una vez que nos hemos todos puesto nombre y que ya estamos ubicados, pues vamos a empezar. La primera pregunta es común para todos y nos va a servir como introducción, como primer resumen grande, como diríamos los titulares del telediario, que es preguntaros a cada uno de vosotros, y si os parece voy a decir ya el orden. Voy a empezar por Usman, sigue Juan de Dios, continúa Elena y termina Lorena. La pregunta es, ¿cuáles son en vuestros contextos particulares, en Burundi, en Guatemala, en la universidad, en la CME y en Ayuda en Acción, los nuevos retos que os plantea esta pandemia y cuáles son los viejos problemas que siguen existiendo en esta situación? Adelante, Usman. Muchas gracias. Bueno, para empezar es que bueno, los retos han ido aumentando o han ido cambiando cada vez que la pandemia pues avanza y ya conocemos más cómo está ahora y cómo está evolucionando. Por ejemplo, en el principio, como ya sabéis, bueno, Burundi está situado en los países, de los grandes lagos. Bueno, tiene frontera con el Congo, la República Democrática del Congo, Tanzania, Uganda y Ruanda. Y esa zona, como sabéis, ya estaba enfrentada al ébola. Pero el ébola, comparado con el COVID, es otra cosa. Bueno, cuando llegó el COVID, el primer reto es que se va a cerrar todo. ¿Qué va a pasar? Bueno, todo el mundo pensaba que en África la ola va a ser más, es decir, del COVID va a ser más fuerte, que habrá muchas más víctimas que en todo el mundo, bueno, puesto por la vulnerabilidad de las instituciones del sistema de salud de esto. Bueno, y esto sí que el gran reto era, bueno, se van a cerrar, se estaba cerrando todo, ¿cómo vamos a continuar la educación? Ya en las situaciones normales ya era un reto llegar a dar acceso a la educación, sobre todo en los campos de refugiados, donde cada vez hay más refugiados que llegan. Pues el primer reto era cómo continuar a dar al servicio o al derecho de educación. Esto era como el gran reto, porque tecnologías aquí no hay, pues ¿qué medios hay que hacer? Rayos, bueno, tampoco te levantas un día y empiezas un programa de educación por la radio, porque necesita prepararse mucho tiempo. Bueno, y la radio no estaba preparada. Esto era el primer reto. Pero después, pasando el tiempo, como está pasando, bueno, los científicos, nadie ya tiene explicación del por qué. Los casos en África no han sido como en todo el mundo, pero seguimos con la prevención. Ahí, pues, la educación continuó. En Burundi, por ejemplo, la educación siguió continuando, pero ahora, ¿qué vamos a hacer para asegurar que no haya contaminación mientras la educación continúa? Pues los retos eran las infraestructuras, pues aulas no hay suficiente, porque las aulas que usamos son 70 a 60 personas por aula, alumnos por aula. Todo esto, Usman, nos lo tienes que profundizar después. Ahora simplemente eran como los resumen inicial. Quedamos con las ganas de escuchar y ahora en un ratito te daremos de nuevo la palabra. Bueno, estos eran los grandes retos. El reto último cuando se abrió las escuelas, continuaron, pues cómo seguir dando la educación, también al mismo tiempo protegiendo a los alumnos y el profesorado. Esto era el segundo gran reto que hemos encontrado. Perfecto. Muy bien, pues después los desarrollamos con un poquito más de... Gracias, eso es. Gracias, Usman. Juan de Dios, desde Guatemala. Muy bien. Bueno, por razones de tiempo voy a hablar de 4 nuevos retos que enfrentamos aquí en Guatemala y también 4 viejos problemas que tenemos.
Entre los nuevos retos está que la educación a distancia en Guatemala tradicionalmente ha sido para adultos, educación de adultos y también para jóvenes que están fuera de la escuela o que están rezagados. Entonces el reto ahora es cómo hacer de que la niñez que va a los centros educativos pues tengan también acceso a todas las tecnologías de información y comunicación. Lamentablemente en Guatemala solo tenemos un 29% de la población que tiene acceso a internet y un 21% que tiene acceso a lo que es una computadora. Entonces ahí están los retos. El otro es el segundo es tener tutores y educadores formados para la educación a distancia, porque no es lo mismo pues estar de una manera presencial que hacer educación a distancia y especialmente si se está utilizando dispositivos, digamos, tecnológicos. Otro es, el reto es llevar una modalidad híbrida, que es como el aprender en la casa y aprender en el centro educativo. Tal vez tenemos que recordar que en Guatemala todo el proceso de reforma educativa se centralizó en transformar el centro educativo, el aula, el currículo, la formación docente, los materiales, estaba pensado en el aula. Y ahora pues hay que repensar esa parte. Lo otro es la alimentación escolar. Mucha niñez realmente tiene una alimentación escolar nutrida, positiva, digámoslo así, en los centros educativos, pero cuando se cerraron las escuelas, dejaron de recibir esa alimentación escolar y luego se utilizaron otros mecanismos. Entre los viejos problemas siempre está la cobertura, solo 10 está terminando la educación diversificada en Guatemala. Solo 2 de cada 10 está terminando la educación diversificada en Guatemala. En calidad, de acuerdo a los resultados de matemáticas y lectoescritura, estamos muy mal. Solo 3 de cada 10 pasa a lo que es una evaluación de lectoescritura y solo 1 de cada 10 pasa a la evaluación de matemáticas. Es decir, estamos mal. Desde el punto de vista de pertinencia cultural y lingüística, casi un 46% de la población es indígena, ya sea maya, ya sea garífuna o xinca, y el problema, digamos, de una educación bilingüe intercultural adecuado, digamos, y pertinente, pues eso es uno de los retos que todavía tenemos. El otro son los problemas asociados, que es el último, que además de todos estos problemas educativos hay factores asociados, que es la desnutrición y la migración a Estados Unidos, que está afectando a la niñez guatemalteca. Esas serían las primeras. Casi nada los retos, pero bueno. Muy bien, después los desarrollamos, Juan de Dios. Elena, cuéntanos. En mi caso diría que, aparte de todos los mencionados por los compañeros, que en mayor o menor medida también se enfrentan acá, tendría que ver con el reto de la equidad educativa, con la garantía de la igualdad de oportunidades. Una vez conseguimos el acceso a la escuela, porque aquí digamos que el acceso sí es una realidad, vamos, lograda prácticamente, pero empieza el reto de la equidad educativa, de la calidad de la educación, de la inclusión educativa, de la financiación suficiente, es decir, una serie y de la permanencia, yo diría, si tuviera que citar un poco todos los que aquí podemos afrontar. Y finalmente no dejan de ser retos que eran ya viejos problemas y que lo único que ha puesto en evidencia o visibilizado la COVID es el agrandamiento de los mismos, ¿no? Fruto de la brecha social y por ende la brecha educativa. Y digamos que los nuevos retos son los viejos problemas, pero más visibles. Bien, muchas gracias, Elena. Y Lorena, cierras esta primera ronda. Sí, bueno, pues desde el ámbito universitario no es que sea un nuevo reto, lleva siendo un reto un tiempo, pero ahora, bueno, pues como decía Elena, ¿verdad? Esos retos se ponen más de manifiesto. El reto que yo quería destacar en este encuentro es la formación en competencias digitales de profesorado y alumnado también, formación en competencias también didácticas y metodológicas para el profesorado. Y el viejo problema que se ha visto, pues, que ha estado muy presente durante este tiempo de pandemia, es pensar que la tecnología por sí sola iba a resolver los problemas educativos. Se pensaba que con una tecnología muy potente el problema estaba resuelto y hemos visto, y más adelante lo comentaré en mi intervención, que esto no es así. La tecnología no es la varita mágica para resolver los problemas educativos. Primero pedagogía y después tecnología.
Entonces, bueno, mi intervención era un poquito en esa línea. Muy bien, bueno, pues ya situados y con ganas de que desarrolléis lo que acabáis de anticiparnos, Ousmane, y yo voy a empezar con una pregunta y ya empiezas tú a explicarnos cuál es la situación que desde el Servicio de Refugiados estáis trabajando en estos momentos de pandemia, en campos de refugiados, en África, bueno, casi es en el peor de los escenarios. Te he escuchado decir que incluso en algunos momentos vuestros dirigentes han negado la existencia del COVID. Que ha habido la negación de que esta enfermedad existía y que, bueno, también habéis tenido un poco que luchar contra eso. ¿Siguen negando los dirigentes de Tanzania, de Burundi, que existe el COVID? Y cuéntanos cómo estáis desarrollando vuestro trabajo, qué dificultades tenéis y qué motivos para la esperanza o qué retos están consiguiendo. Muchas gracias, José Luis, por esa pregunta. Bueno, esto me hace volver un poco al contexto del COVID cuando llegó aquí en Burundi, en Tanzania. Pues tuvimos en Burundi, por ejemplo, cuando llegó era antes estaban previstas unas elecciones presidenciales que todo el mundo temía porque el presidente fallecido, Nkurunziza, había forzado un tercer mandato, es decir, un tercer mandato en 2015 y que llevó con muchas violencias, pero ya ya había aceptado no presentarse a un otro mandato y no sé, había unas tensiones entre la oposición, se temía esa situación. Y en Tanzania también lo mismo, se estaba previsto también nuevas elecciones. Cuando llegó el COVID, el presidente fallecido, al principio, pero se hizo una decisión importante, cerraron todo, cerraron los aeropuertos y todas las fronteras y nadie entra y se suspendieron los visados. Para allá el país estuvo cerrado, protegido, y luego ya salió él diciendo que el país está protegido por una protección divina contra el virus, pero al mismo tiempo el discurso era que no hay que manifestar que hay un COVID, pero al mismo tiempo pidiendo a la gente que respetan medidas básicas de prevención, pero se seguían era una campaña electoral, se seguían todas las manifestaciones, todas las reuniones, campaña electoral, y esto hasta en mayo. Y luego, la mujer del presidente estuvo contaminada y luego el presidente también después, se puso enfermo y luego falleció en unas circunstancias un poco que ahora oficialmente no es de COVID. Y de ahí cambió la situación, todo estaba abierto, el gobierno ya empezó, cuando llegó el nuevo presidente, cambiaron la política, porque mientras antes de mayo, antes del fallecimiento del presidente, incluso habían echado a la OMS, porque el representante de la OMS lanzaba alarmas y le pidieron que saliera del país. Pero después de las elecciones, el nuevo presidente cambió totalmente la política y reconoció que la pandemia es el primer enemigo del país, que empezaron a hacer pruebas para el mundo en todos los lugares. En Tanzania, en el primer periodo entre marzo y marzo y mayo y junio, Tanzania, la primera reacción era cerrar todo, cerrar las escuelas, cerrar todo, los aeropuertos y publicar datos, campañas y todo. Pero de repente, en el momento en el que en Burundi empezaron a reconocer que hay una pandemia, en Tanzania salió el presidente con un discurso, no sé si ustedes lo han oído, diciendo que se dio cuenta que lo del coronavirus es una mentira mundial y no sé qué, y abrió todo. Abrió todo y negaron la existencia del virus. Bueno, esa situación, ¿qué implicación ha tenido sobre nosotros? Primero, en Burundi, por ejemplo, en los primeros meses queríamos tomar muchas, porque ya, imagínense, en las escuelas que tenemos, en los campos de refugiados, con escuelas, hay falta de aulas adecuadas,
el porcentaje de aulas docentes que respetan las normas no llegaban hasta al 10 al 30%. Lo demás, la mayoría son aulas en madera que estaban un poco adaptadas y hay problemas y eso, bueno, los problemas de profesores formados, por eso son pocos y hay muchos alumnos, pues una media en una clase es entre 60 a 70 veces más alumnos. Pues el reto era, el gobierno nos impedía cerrar las escuelas, no se podía hacer, porque es ir contra la política general del gobierno, pues tuvimos que ver qué hacemos para garantizar que esa educación continúa al mismo tiempo respetando lo mínimo de normas de prevención. Y ahí sí empezamos con proyectos primero formar, es decir, informar al profesorado, a todo el mundo, a las comunidades, en colaboración con ACNUR, sobre la pandemia. Y segundo, empezar a estelar, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, jarras de agua con jabón o para que los niños lavaran las manos antes de entrar a la escuela, pues insistiendo en esto. Y como no había muchos medios para dar a todos los alumnos las mascarillas, pues lo mínimo decíamos, bueno, proteger decir a los profesores que metan las mascarillas y hacer campañas de ahí. Y al mismo tiempo el reto, pues había una preocupación que de un día a otro a lo mejor las escuelas se van a cerrar. ¿Cómo vamos a seguir dando la educación? Esto era el gran problema que nos enfrentábamos y esto, bueno, ya la idea era, bueno, ¿qué alternativas usar? Como ya sabéis, la fractura numérica, no sé si se llama así en español, es decir, el acceso, como decía Juan de Dios, que el acceso a las tecnologías aquí, en muchos países aquí, bueno, aquí es un lujo tener un ordenador en muchas zonas. Pues imagínense en los campos de refugiados. ¿Y cómo hacer para llegar a esa educación? Pues Internet no está en todos los lados y la única era la radio. Y la radio, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos hay que formar a todo un personal, los profesores? Bueno, sí, el porcentaje de los profesores formados, es decir, que cualificados para dar una conexión, es decir, una educación, esto, porque seguimos con programas de formación y el porcentaje de profesores que son cualificados, bueno, muchas veces es el 50%. Y la otra mitad, la mayoría son profesores que hay que acompañar porque no hay otra manera. Y es ya tener otro reto de formar a estos también a dar una educación a distancia, pues esto fue el gran reto. Pues y además con la radio. Y lo que tuvimos como primera solución, la primera es empezar a ver cómo grabamos, porque la radio tampoco todo el mundo tiene acceso, es grabar las clases. Esto es una de las soluciones que habíamos pensado, y darlo a los profesores que graben y luego hacer llegar a cada familia que teníamos una pequeña radio. Hay unos radios ahora que se hacen con una llave USB con la clase grabada y así continúan además dándoles también y hacer un seguimiento con los profesores en los campos. Eso eran las soluciones que queríamos hacer. Y en Tanzania sí que se cerró, en el primer momento se cerraron todas las escuelas. En Tanzania, JRS había desarrollado un proyecto en el pasado, se llama Radio Kwizera, cuando hubo el primer problema durante los años 90, 95, el genocidio en Ruanda y Burundi, pues había mucha gente refugiados en Tanzania, burundeses, y se creó una radio para ayudar un poco a la comunicación de la gente refugiada que no esté un poco, bueno, se siente más extranjera, porque se puede también transmitir mensajes entre sus familiares que no han podido salir del país. Y esa radio ha vuelto a ser la solución para empezar
a hacer un programa de educación por la radio. Y esto, bueno, pero tardamos mucho tiempo porque no solo tener la radio, también hay que formar a la gente que podrán utilizar esa radio. Esto ha sido un poco el gran reto que los dos problemas que hemos encontrado en esos dos países. Y hasta ahora, bueno, con la ayuda de muchos socios, bueno, con Anticulturas, con AICID y con también ACNUR y con muchos partners, pues ya salió, bueno, hubo un poco una cosa positiva, pues los retos de la educación que teníamos estuvieron más visibles, sobre todo el reto de las aulas, el reto del nombre de la calidad de la educación, pues se empezaron ya a movilizarse fondos para un poco intentar arreglar esas cosas. Y también el otro reto que, bueno, no está ligado directamente a la educación, pero indirectamente sí. Pues en JS también llevamos proyectos de livelihood y aquí, pues con las familias de todo el programa de autonomización, de hacer autónomos a la población con proyectos que generan ingresos. Somos el partner también en esa parte en Burundi, pues fue como ayudar a esas familias y porque se les financiaba pequeños proyectos para medios de vida, pues proyectos pequeños donde las familias vivían y con eso pagaban o acompañaban la educación de los niños. Pues había que ver qué porque el miedo era que cuando se cierra todo, pues quedas que nadie puede salir, pues no podrán hacer sus comercios. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Pero esto no pasó en Burundi, pero como no se les puede impedir de no ir al mercado a vender o a hacer sus actividades, pero cómo prever que eso continúa con respetando las medidas, pues ahí también fuimos imaginando un poco pues, proyectos de acompañar a las familias para que sigan haciendo sus comercios, pero al mismo tiempo protegiéndose contra la pandemia. Y también convertir un poco algunas actividades económicas que se hacían en el mercado, en los campos que estábamos apoyando, no solamente en los campos, en Bujumbura también, con los fijados urbanos, pues por ejemplo, los talleres de costura, pues hacer un poco de ciclares para que empiezan a hacer mascarillas que luego nosotros compramos para distribuir, y luego también teníamos unos proyectos también de fábrica de jabón que habíamos iniciado antes con grupos de refugiados, pues también proveerlas en vez de comprar, cuando tuvimos muchos proyectos de distribución de jabón, y pues hacerles participar en ese proceso y al mismo tiempo disponibilizar un poco el jabón en los campos, porque imaginábamos que si se cerrara todo, a lo mejor esos productos que son muy alimentarios no podrían llegar a los campos. La idea es que en los campos haya una en francés, autosuffisance, que se puedan tener acceso a estos productos básicos en los campos. Y esto ha sido hasta ahora esos retos siguen y estamos buscando, porque ya sabemos este problema de la educación está en una pandemia así. Ya se está desarrollando ya programas y estamos pensando en con tiempo pues pensar en programas que pueden adaptarse a ese tipo de situaciones. Tuvimos la suerte hasta ahora que en Burundi pues los casos no son tan grandes como la gente imaginaba. Imagínense cuando llegó la pandemia, bueno, en todo el país no había más de 20 camas para la reanimación si hay casos graves. Imaginen todo el país de 10 millones, solo 20 camas.
pues ya... Juan, vamos a hacer una pausa porque necesitamos hacer el resto de panelistas y después en la conversación seguimos avanzando sobre esta situación que estabas contando ahora de la respuesta sanitaria. ¿Te parece? Ok, muy bien. Muy bien, pues gracias por esos datos y esa narrativa tan interesante de lo que está pasando en Burundi y en Tanzania. En Guatemala, Juan de Dios, tiempo para explicarnos un poco cómo estáis trabajando a nivel educativo hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes lo que está pasando aquí en Guatemala. Tengo una presentación y me gustaría compartir con ustedes pantalla, solamente que me confirmen que pueden ver la pantalla. Sí, la tenemos en pantalla. Fantástico, adelante. Muy bien. Perfecto. Bueno, primero quiero reconocer que el trabajo que se está haciendo en Guatemala, hay evidencia pues de que los verdaderos héroes pues es la niñez, la adolescencia y la juventud por su capacidad de resiliencia y también porque también en tiempos de pandemia pues muestran sonrisa y esperanza para muchos, ¿verdad? Nosotros como Educo siempre vamos de la mano trabajando con lo que son los tomadores de decisión. Y desde ese punto de vista, pues, ante el anuncio de la ministra de Educación de que a partir del siguiente año 2021 iba a haber una modalidad híbrida, es decir, recibir clases en el centro educativo o recibir clases en la casa o ambos, digamos, 50% en el centro educativo o en la casa. Desde ese punto de vista, pues nosotros, además, digamos que estamos en diferentes redes, pues tenemos 3 preguntas y es precisamente estas preguntas los que orientan a los tomadores de decisión, ya sea a nivel local, a nivel departamental o a nivel nacional. La primera pregunta es, ¿pueden los niños, niñas y jóvenes aprender de forma eficaz estando fuera de los centros educativos? Ahí el tema es que lo que yo decía al inicio es que el sistema educativo en Guatemala está formado o estructurado para clases presenciales. Y entonces toda la formación docente, la producción de materiales, los sistemas de evaluación, inclusive la alimentación escolar, etcétera, está pensado para ser repartido en el centro educativo. Inclusive hasta hay slogans acá que se decía que la reforma educativa hay que hacerlo en el aula. Y todo era destinado para eso. Entonces hay que pensar si ahora estando en casa tenemos esos recursos educativos o no, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿se protege mejor a los niños, niñas y jóvenes cuando están en las escuelas o fuera de esta? Tenemos que tomar ese tema bastante importante aquí en Guatemala debido a que, ¿qué pasa cuando hay nivel de estrés bastante alto y los padres de familia perdieron su trabajo o algo por el estilo y hay violencia intrafamiliar? Hay violencia contra la niñez o, por ejemplo, hay abuso sexual de una niña. Entonces, la idea es, ¿está mejor protegida la niña en su casa o en la escuela? Creo que es importante hacer ese tipo de preguntas para los tomadores de decisión. La tercera pregunta es, ¿están la mayoría de los niños, niñas y jóvenes más seguros en cuanto a su salud en la escuela o fuera de ella? Ahí el tema es que se nos ha dicho de que para estar seguros, digamos, tenemos que tener acceso al agua, jabón, alcohol en gel, usar mascarillas, etcétera. Pero la pregunta es si en el centro educativo rural están estas condiciones, ¿el ministerio va a proveer eso o no? ¿O es mejor se queda en casa? Yo creo que estas son las preguntas que deben hacerse en cada uno de los centros educativos. Estas preguntas, lógicamente, hay una respuesta sí o una respuesta no, ¿verdad? Y dependiendo del caso. Pero si la respuesta fuera sí, entonces los cierres escolares pues tienen un impacto positivo en el bienestar y general de los niños y jóvenes, ¿verdad? Pero si la respuesta es no, entonces los cierres escolares tienen un impacto negativo en el bienestar general de los niños, niñas y jóvenes y por lo tanto pues hay que apoyar a que se abran y se reabran los centros educativos. Ahora, es importante mencionar que en Guatemala fue muy fácil cerrar las escuelas. Con orden presidencial y también con un acuerdo ministerial del Ministerio de Educación se cerraron los centros educativos el 16 de marzo de este año ante el primer caso de COVID-19. Ahora, el reto es
reabrir las escuelas. ¿Quién tiene que dar esa orden? Lógicamente, desde el punto de vista formal es el Ministerio de Educación, pero realmente el que conoce si están las condiciones o no para la reapertura de las escuelas, especialmente en el 2021 en enero, pues es la comunidad educativa. Y digo comunidad educativa porque son los padres de familia, los docentes, los alumnos y el director quienes conocen cómo está esta realidad. Pero como esta realidad no viene solamente sola, ¿verdad? Sino que también hay un contexto en el cual se está dando y coincido que el COVID no vino a crear inequidades o desigualdades estructurales, pero sí vino a profundizarlas. Es decir, ya teníamos muchas inequidades y lo que vino a hacer es profundizarlas. Según el INE, somos actualmente 17.2 millones de guatemaltecos que estamos acá. 40.9% estamos entre las edades de 5 a 19 años. Es decir, nosotros nos consideramos como un país joven. No obstante, ¿verdad? Tiene sus retos porque si bien es cierto, hay un bono demográfico que podríamos decir que puede ser aprovechable, pero si la juventud no está educada, no está formada y no tiene las habilidades, pues más que un bono demográfico podríamos tener una bomba demográfica, como se ha dicho, ¿verdad? En términos de la cobertura educativa, pues tenemos 8 de cada 10 que están en el nivel primario, a pesar de los objetivos de desarrollo del milenio, las transferencias condicionadas, etcétera, pues lamentablemente más o menos en 1900, más o menos en el año 2005, 2009, llegamos casi a tener la cobertura universal, pero después bajó. Actualmente solo 8 de cada 10 están terminando la primaria. A nivel básico, que serían los séptimo, octavo y noveno año, solo 4 de cada 10 terminan la educación básica y a nivel diversificado, pues solo 2 de cada 10. ¿Qué pasa entonces? Que muchos de los programas que nosotros tenemos es que tenemos que pensar dónde hacer la prioridad. Y desde ese punto de vista, pues la educación básica y diversificada para poder apoyar el acceso. Según estudios de USAID, nos dice que hay 1.600.000 jóvenes que están fuera de la escuela, que están entre 15 a 24 años de edad. Y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, nos dijo que en total, entre las edades de 6 a 29 años, hay 3.6 millones que están fuera de la escuela. ¿Qué significa esto? Es que si están fuera de esa escuela, no siempre tienen entonces oportunidad de adquirir las habilidades, las competencias que están programadas en el currículo y tampoco es que tengan, digamos, oportunidades para ir a sacar cursos de formación técnica laboral, etcétera, porque la mayoría están en el área urbana. Sobre la calidad educativa, ¿por qué nosotros estamos apoyando todo lo que es fortalecimiento de la matemática y lectoescritura? Es porque en Guatemala, tal vez para que todos conozcan, solamente el 37.3% tienen un logro satisfactorio en lectura y escritura y solamente 13.56% de logro en matemática. Y esto hablo de los graduandos, es decir, de aquellos que ya pasaron 12 años el sistema educativo nacional y este es el producto que está dando. Es decir, y esto incluye escuelas públicas, escuelas privadas, por cooperativa y por comunidad. Es decir, es el promedio. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que si solo 3 lee y comprende lo que está leyendo, digamos así, y solo 1 de 10 está pasando pruebas de matemática, lógicamente que ni los jóvenes que están ya dentro del sistema están recibiendo una educación de calidad. Y cuando hablamos de educación bilingüe intercultural, pues ahí se agrava el problema, ¿verdad? Porque en Guatemala hay escuelas bilingües interculturales. Lamentablemente, cuando uno va a ir a ver si de verdad hay educación bilingüe intercultural, lo que hay es asignaturas de educación, digamos, de un idioma como el maya o garífuna o xinca, cachiquel quiché, que se da 2 periodos por semana. Es decir, no es que se utilice los 2 idiomas como idiomas de instrucción, de educación, de comunicación, sino que simplemente se llama bilingüe, pero realmente lo que se da es casi, por decirles algo, sigamos 25 horas semanales, digamos si hubiera 25 horas de clases, hay 23 en idioma español y 2 nomás en un idioma indígena. Ese no es educación bilingüe, prácticamente es transicional y no se obtienen las competencias lingüísticas bilingües, ¿verdad?
Entonces, ahora, nosotros haciendo un pequeño estudio de qué está pasando durante la pandemia, aquí quiero mencionar unos testimonios y lo voy a leer. Y dice así, una niña del Quiché nos dijo, mis hermanos están en la escuela primaria y tratan de llevar las lecciones del Ministerio de Educación a través del programa Aprendo en Casa, que se da en la televisión. Para ello, mis hermanitos deben ir a la casa de mi tía para ver la clase porque no tenemos televisión en la casa. Eso nos dijo una niña de Quiché. Un niño que tiene un poco más de posibilidades en Sololá nos dijo, estoy estudiando y mando mis trabajos por email, pero he tenido problemas técnicos y algunas veces he perdido los archivos. Esto es, digamos, de un niño que tenía más posibilidades. En una entrevista con una maestra del Quiché nos comentó, ya no sé qué hacer. Mis alumnos no siguen instrucciones. Si en modalidad presencial ya costaba en matemáticas, a distancia es peor. Cada rato se desconcentra y no ponen atención. Esta es entonces una de las realidades que tenemos aquí en Guatemala, porque el COVID cuando vino, lo que vino a hacer es empezar a buscar metodologías y formas emergentes para poder responder a una nueva realidad que no estábamos preparados. Y de ahí por eso quiero mencionar un poco sobre el uso de las tecnologías en Guatemala. Rápidamente quiero mencionar que todavía estamos en un ensayo y error. El 62% tiene uso de celular, 37% no lo usa, 21% tiene uso de la computadora, pero 78% no usa la computadora. Hay un 29% que tiene acceso a Internet y 69% no usa Internet. Ya combinado un poco los dispositivos, solo 19% usa celular, computadora e Internet. 19% tiene celular y computadora y un 20% pues computadora e Internet y un 28% celular e Internet. Lo que quiere decir que todos los programas que estamos teniendo, ya sea programas Aprendo en Casa o los sistemas digitales que tenemos, todavía es remedial. Todavía, digamos, no hay acceso universal en educación a distancia y se agrava porque actualmente, digamos, quienes más están apoyando esta educación a distancia es la cooperación internacional. Y no hay, digamos, una estructura específica en el Ministerio de Educación que esté realmente apoyando y esperamos que en el nuevo presupuesto pues se logre. Desde un punto de vista de lo que son las denuncias de violencia y prevalecencia del embarazo en adolescentes, quiero mencionarles que este es el último dato que tenemos de enero al 16 de septiembre del año 2020. Hay 77.847 embarazos en adolescencias y lamentablemente 2.800 de estos 77.000 son de la edad de 10 a 14 años. Es decir, demasiados jóvenes, ¿verdad? En las denuncias del primer semestre de 2020 sobre violencia intrafamiliar, podemos ver en el cuadrito que se hizo una comparación del año 2019 con el año 2020. Y vemos que en total de 2019 habían 933 denuncias, pero solo en los primeros 6 meses de 2020 se triplicaron y hay 2.657 denuncias. Tanto en el caso de la mujer ha aumentado, pero si ven ustedes la comparación de 2019 y 2020, también hay violencia intrafamiliar contra el niño o la niña, digamos. Son temas interesantes poder verlos y también qué hacer porque la pandemia también generó nuevos problemas, ¿verdad? Sobre el tema de salud, en una exposición que hizo la ministra, precisamente porque se está discutiendo el presupuesto del Estado en educación para el siguiente año, y ella pues para justificar los nuevos fondos a solicitar al Congreso dijo que las escuelas públicas no cuentan con normas de higiene para el regreso a las clases, que el Mineduc confirmó que hay 10.000 escuelas que no tienen agua ni sanitarios para 2021. Entonces se planea remozar 1.000 centros educativos. Entonces la pregunta que nos hacía un joven es, entonces, ¿cómo te lavas las manos con regularidad cuando la cola para la fuente de agua es larga o no hay agua, ¿verdad? Entonces es un reto bastante grande y nosotros lo que podemos apoyar es si podemos apoyar agua y saneamiento, introducción al agua, pero es difícil estar promoviendo lavado de manos cuando no hay acceso al agua, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿hay más seguridad para el niño y la niña en la casa o en el centro educativo? Ya para terminar, ya estas son unas de las recomendaciones que hemos dado y los comparto con ustedes porque creemos de que la responsabilidad es de todos
y en la comunidad educativa a nivel local es importante que haya capacitaciones. Y en este caso, que sean capacitados para identificar riesgos de COVID-19 para la educación, protección y salud. Y lo mencionamos así porque la comunidad educativa que está conformada por docentes, directores, padres de familia y estudiantes, según la normativa en Guatemala, pues son los primeros responsables en asegurar que haya condiciones. El otro es garantizar acceso a agua y jabón o gel, mascarillas y tener un distanciamiento de por lo menos 2 metros por estudiante. Y para eso, pues hay propuestas de utilizar los patios, utilizar las bodegas, utilizar otros o hacer de las escuelas dobles jornadas, jornadas en la mañana, otros en la tarde o los fines de semana. Es decir, buscar mecanismos, la idea es no arriesgar. El otro es dar apoyo emocional para docentes y alumnos. Y finalmente, ya esto es el último, es una recomendación para los padres de familia, es que a pesar de que a veces hay mucho estrés, digamos, por el COVID, es que se escuchen a sus hijos e hijas, que los apoyen en su educación, ya sea en la casa o en las escuelas. Y esta es parte también para todos los que estamos acá. Si nuestros hijos tienen preguntas sobre algo que no sabemos durante el COVID, que no caigamos en pánico, que no nos preocupemos demasiado. Nadie sabe todo. Solamente tenemos que calmarnos, hablar con ellos con amor y asegurarnos de permitir que los hijos e hijas expresen sus emociones. Como casi todos los que estamos aquí somos adultos, yo creo que el llamado es a escuchar directamente a los niños y niñas cómo se sienten en este momento del COVID. Aquí dejo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan de Dios, por esta radiografía de lo que está pasando en Guatemala. Bueno, nos vamos con Elena. Elena, es tu tiempo también de exposición. Cuéntanos. Gracias, José Luis. No sé si quieres ponemos el vídeo que... Sí, teníamos un vídeo para introducir la parte de Elena, un vídeo de la campaña Mundial por la Educación que yo creo que nos va a dar buenas pistas de lo que está pasando en España. Lo vemos, Maribel, y empieza la exposición de Elena. Muy bien, gracias. Creo que no es este el vídeo. No, volvemos a no oírlo. ¿Lo podemos poner desde el principio? Pues he escrito lo que me has hecho de menos del cole es estar con mis amigos. Me da cuenta de que algunos profesores nos quieren más que otros, porque otros nos preguntan todos los días, nos obligan a hacer videoconferencias, por ejemplo, nos dicen llamarme, chicos, que cualquier duda, yo estoy a vuestra disposición. Empiezo. Lo que he aprendido a valorar a causa del confinamiento es la labor educativa y de enseñanza tan denostada por la sociedad de hoy en día. Pues está siendo complicado, muy complicado. Lo primero para el docente, que hay muchos docentes que no tienen ningún conocimiento de plataformas ni de nada. Y luego que todos tengan los medios suficientes como para poder atender una clase online. De 2 cursos que doy, en uno la mitad todavía no he contactado con ellos porque no tengo correo electrónico de los padres, que igual ni tienen correo electrónico. Tengo a varios que me dicen que no tienen conexión en su casa, que están con la wifi de un vecino. Y yo creo que otra de las cosas que ha hecho esta crisis ha sido destapar o hacer más visibles muchas brechas de desigualdad entre las personas y entre los países. Que esto nos está dando muchas lecciones, muchas más reconocidas o visibles o populares o mediáticas, y muchas otras que al final pues, siguen ahí, y que la forma de cambiarlas para mí es con la educación, pero no la educación entendida como títulos, sino la educación entendida como, pues eso, valores, actitudes, al mismo tiempo de tener un pensamiento crítico. Se trata, yo creo, de aprender a vivir y a convivir en sociedad, que yo creo que se nos había olvidado. Estamos en un mundo que ha premiado mucho el individualismo, pero al final, a la hora de la verdad, las sociedades, ninguna sociedad sobrevive sin los otros.
Pues muchas gracias. Retomando un poco la última pregunta, ¿no? En el que hemos aprendido y qué estamos aprendiendo en este tiempo que nos toca vivir, entramos a valorar un poco qué pasa con el derecho a la educación en un mundo en crisis, ¿no? En un mundo en crisis, en este caso, sanitaria, una crisis social y una crisis en muchos aspectos, ¿no? Y en medio de todo esto, pues venimos a dejar un poco en claro el que no se nos puede olvidar que el derecho a la educación no es un privilegio, es un derecho y que por lo tanto así debemos reclamarlo. Está recogido como un derecho humano y más recientemente es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que los estados se han dado como un compromiso que quieren cumplir de aquí al 2030. Y fruto de esto es que creo que como ciudadanía y las entidades pues nos sentimos también, ¿no? en la emergencia de llamar la atención de lo que está pasando, ¿no? De todas las desigualdades y de todos los retos, como bien decís, que estamos afrontando. Todos y todas seguro creemos y somos conocedores y convencidos de que la educación es la llave para que rompamos el círculo de la pobreza, para que rompamos el círculo de la exclusión y para que generemos oportunidades. Y si esto toda la sociedad lo tiene claro, pues nos queda afrontar bueno, pues todo lo que está impidiendo que esto sea una realidad, ¿no? Todas las barreras. Como bien también se mencionaba en el vídeo, la pandemia y el cierre de las escuelas ha supuesto que más de 1.500 millones de personas, alumnos, alumnas, en 188 países no haya podido acudir con regularidad a un centro educativo, con las consecuencias que eso tiene, que han ido mencionando los compañeros que me han ido precediendo, bien porque han dejado de tener un espacio de protección, bien porque han tenido que dejar un espacio donde tenían cubiertas sus necesidades básicas esenciales, como es la alimentación, y porque ha tenido un impacto directo en una brecha educativa y en una brecha de aprendizajes que han dejado de adquirir en este tiempo. Entonces, esto es una realidad y ahora que vemos que si esto se mantiene en el tiempo puede tener unas consecuencias que pueden ser irreversibles, pues toca encender la luz, encender la emergencia y recordar que es importante generar una educación resiliente, una educación que promueva la capacidad de las personas para afrontar, ¿no? Para afrontar todos los desafíos y todos los retos que vienen, ¿no? Y que tenga en cuenta que el aprendizaje que ofrece el derecho a la educación no es solo curricular, sino que también ofrece un aprendizaje de competencias para la vida, ¿no? En todo esto, si tuviéramos que hablar de los retos que se han ido enfrentando, hablaríamos de barreras, ¿no? De barreras que hemos ido bueno, identificando que tienen que ver con, por ejemplo, con el acceso y la permanencia, como dije en mi primera intervención. Tiene que ver esto, por ejemplo, con asegurar y garantizar que hay una cobertura suficiente en el acceso, por ejemplo, a la infraestructura educativa básica, en la incorporación de herramientas digitales cuando tenemos un sistema que viene ex mixto, como mencionaba el compañero, o bien en todo caso es completamente 100% educación a distancia. Esto nos llama a la necesidad de poner digamos, facilidades a la hora de que la brecha digital no exista, una brecha digital que podemos identificar en 3 niveles, ¿no? Está el hecho de tener acceso a los equipos y a la conectividad como la base de la pirámide, pero también una vez que tienes eso hay una brecha digital de uso, ¿no? De tener identificadas y tener la formación suficiente para poder hacer uso de esos equipamientos. Y un tercer nivel de profundidad tiene que ver con la brecha digital de un uso de calidad, es decir, yo puedo tener una formación específica en herramientas digitales, pero también debo tener una concienciación crítica en el uso de esa herramienta digital y en lo que me puede aportar y en lo que me puede quitar. Y la brecha digital también pone en evidencia las diferencias que existen cuando hablamos de otras ecuaciones como son la ruralidad,
y bueno, como son en este caso también la inversión presupuestaria y la apuesta decidida por los gobiernos, ¿no?, en materia de educación. Por eso también tiene que ver con las barreras económicas, es decir, el problema de la pobreza, de la situación de pobreza de la que parte mucho del alumnado, el coste educativo y el coste de oportunidad que supone muchas veces estar matriculado en la escuela. Hablamos, por ejemplo, en España de lo que suponen los costes indirectos de la educación, el transporte, el refuerzo educativo, el material escolar, los comedores escolares. Allí donde no existen las becas, todo esto es un coste importante que supone un esfuerzo para las familias que sufren situación de pobreza, y que todo esto, si no está compensado por una inversión pública suficiente, pues supone una nueva barrera. También es una barrera, especialmente en España, que por desgracia lideramos el abandono escolar prematuro en Europa, el hecho de las dificultades en el alumnado que sufre fracaso escolar, repetición de curso educativo y, como decía, el abandono escolar prematuro. Otro gran reto que tenemos por delante, muy relacionado con la calidad de la enseñanza y con la individualización del proceso de aprendizaje. Si nos vamos a aterrizar un poco más en la barrera de la calidad educativa, diríamos que cuando hablamos de calidad de la educación, pues hablaríamos de la importancia de acceder a un aprendizaje que sea efectivo y significativo para las personas. Es decir, que tenga en cuenta el contexto en el que cada alumno y alumna vive, sus competencias, sus potencialidades, que se ajuste, que se individualice y que se adapte bien al reto de la sociedad a la que se va a incorporar, para que también tenga en cuenta las oportunidades de empleabilidad futura, ¿no? Luego, este también es un reto de generar educación de calidad. Aquí estaría, por tanto, también importante el reto de tener docentes formados y motivados y suficientemente remunerados para que puedan afrontar todas estas barreras que estoy mencionando. También el reto de la gestión educativa, es decir, que exista una apuesta decidida porque también los equipos docentes puedan tener una autonomía en el diseño de sus propios proyectos educativos, y donde las familias puedan tener, al igual que la infancia y la adolescencia, participación directa en la gestión educativa y en el diseño de las competencias curriculares. Por eso hablaríamos también en esta parte de que hay barreras cuando hablamos de que el diseño curricular a menudo no incluye contenidos y competencias necesarias para afrontar los retos actuales, ¿no?, que tenemos. Uno de ellos, el ya mencionado, que tiene que ver con la digitalización de la enseñanza, en este caso fruto de la pandemia, pero que ya venía siendo un reto anterior. Luego estaría la barrera que tiene relación con la brecha de la inclusión. Es decir, todavía hoy en día la inclusión educativa sigue siendo un reto. Lo es cuando hablamos en relación a variables como lo es el género, la etnia, la discapacidad, la lengua, la religión, las situaciones de migración o las situaciones de las personas refugiadas, etc. Un montón de variables que influyen en la exclusión social y la exclusión educativa. Creemos que hoy la aceptación de la diversidad y la promoción de la interculturalidad dentro del ámbito educativo no ha sido todavía lograda, y aún nos queda un gran margen de mejora en esto. Hago especial hincapié, y especialmente viendo las cifras que nos traslada el compañero que ha hablado, en el tema de que si algo ha demostrado también este último tiempo es que la brecha de género sigue presente, y cada vez que tiene ocasión, especialmente en las crisis, se muestra más virulenta, ¿no? Se muestra virulenta porque queda en evidencia, ¿no?, el desigual acceso, permanencia y aprovechamiento de las niñas y adolescentes en los diferentes niveles educativos, porque también se visualiza en el diseño del currículum educativo la desigual participación de hombres y mujeres en este ámbito, y también la diferente valoración del espacio de lo femenino en la educación. Todo esto ya se había identificado. Sumamos el aspecto que ha mencionado el compañero, ¿no?, del agrandamiento de las situaciones de violencia machista también que se han identificado. Otra de las barreras que también la COVID ha puesto de manifiesta y que nos enseñan como aprendizaje
es la brecha de financiación. Decíamos que el deber legal de asegurar el derecho a una educación de calidad está en las instituciones públicas, está en los responsables políticos y por lo tanto la brecha de financiación también hay que ponerla en evidencia. Es importante que quede claro que los gobiernos deben hacer una apuesta decidida por hacer una inversión interna y una apuesta decidida porque en la ayuda oficial al desarrollo se reserve un porcentaje de la misma a todo lo que tiene que ver con inversión educativa. Porque esto es lo que nos ayudará a entender que la educación genera oportunidades y que tenemos que apostar por un derecho a la educación que contemple lo que nosotros llamamos las 4 A's, ¿no? Una educación asequible, accesible, aceptable y adaptable. Y por lo tanto, así si tuviéramos que hacer un resumen de elementos que creemos del modelo de escuela que nosotros creemos que deben ser impulsadas, hablaríamos por supuesto de escuela resiliente y dentro de la escuela personas, toda la comunidad educativa, profesorado, familias y alumnado resiliente con capacidades suficientes, con competencias para la vida suficientes como para afrontar los retos y todas estas barreras que he ido mencionando, y sobre todo una escuela abierta a las personas, donde no existan barreras económicas, donde no exista discriminación, donde se pueda conciliar la vida familiar y laboral, especialmente en este caso aquí también lo hemos vivido con el cierre de las escuelas seguras y promotoras de paz e interculturalidad. Aquí creemos que es muy importante porque las escuelas deben de ser espacios libres de violencia y espacios promotores de interculturalidad y de bueno, todo lo que tiene que ver con educación para la ciudadanía global. Escuelas también que estén conectadas al mundo porque tengan infraestructuras y equipación suficiente, porque promuevan la participación también en una comunidad global conectada y porque digitalmente permitan tener las competencias también a toda la comunidad educativa para hacer esta educación a distancia. Y también escuelas, como decía, que ofrezcan una educación relevante y de calidad, ¿no? Adaptada a esos conocimientos, con docentes formados, motivados y, como decía, con esta mirada de que la escuela tiene el gran reto de no dejar a nadie atrás, de que realmente la equidad educativa promueva que una vez un niño, una niña, un adolescente se ponga en la puerta de una escuela, cuente con las mismas oportunidades para tener éxito escolar. Y bueno, nuevamente pues ahí está, ¿no? Un reto compartido, global, al que nos enfrentamos desde todas estas barreras, pero también con ilusión, porque la mejor lección es que de cada crisis también puede salir una oportunidad de mejorar nuestro sistema. Muchas gracias, Elena. Pues muy interesante la reflexión y pasamos de las escuelas de campos de refugiados en Burundi a las escuelas indígenas y rurales también en Guatemala. Hemos llegado a España y ahora vamos a ver qué está pasando en nuestra universidad. Desde la Universidad de Santiago de Compostela, Lorena Casal, ¿nos cuentas cómo está siendo esta transición de lo presencial a lo remoto? ¿Qué dificultades estamos teniendo? ¿Cómo está la situación? Adelante, Lorena. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a estas jornadas que la verdad nos permiten echar la vista atrás, ver lo que ha sucedido y aprender un poquito respecto a eso, ¿no? Entonces, bueno, que vaya por delante ese agradecimiento. Bueno, la pandemia, ¿verdad?, nos ha afectado a todos los sectores, a todas las personas y a todas las etapas educativas también. La situación generada por la COVID-19, bueno, pues provocó la declaración del estado de alarma y obligó esa declaración de estado de alarma a la suspensión de la actividad docente presencial. Esto provocó que centros educativos, personal docente, alumnado y familias tuvieran que adaptarse a una situación nunca vivida hasta ese momento y tuvieran que hacerlo también sin tiempo para una planificación. Un cambio vertiginoso que llegó de un día para otro, provocando muchas inseguridades e incertezas.
Sin duda, el impacto de esta situación incidió más directamente en el alumnado de menor edad y también en el alumnado que se encuentra en una situación más vulnerable, pero también tuvo una fuerte repercusión en la enseñanza universitaria. En la etapa universitaria se hizo necesario que tanto profesorado como alumnado de universidades presenciales se adaptaran a un nuevo escenario formativo en el que las tecnologías sin duda iban a ser muy necesarias a partir de ese momento, pero en el que la pedagogía, la didáctica y el diseño de metodologías para una enseñanza remota de emergencia fueran fundamentales, ¿no? Pasamos en ese momento de una docencia eminentemente presencial en las aulas de nuestras universidades a la necesidad urgente de trasladar todo el proceso a la virtualidad, donde la docencia y el aprendizaje se realizarían exclusivamente a través de la tecnología. Y ahí empezaron los problemas. Bueno, unos días después de la declaración de ese estado de alarma y de la suspensión de la docencia presencial, empezaron a salir noticias de que las universidades estaban preparando sus tecnologías para adaptarse a esta nueva situación. Ahí en la pantalla están viendo pues, un recorte de una noticia en prensa de la USC, pero me consta que todas las universidades estaban en la misma línea, es decir, había que asegurar que la tecnología iba a ser suficiente y que no iba a fallar. Las plataformas de formación que tenemos todas las universidades para apoyar nuestra docencia presencial iban a ser ahora el soporte de la docencia y, por lo tanto, era necesario dotarlas de la capacidad de soporte, de aguantar todas esas interacciones didácticas que se iban a producir en ese entorno virtual. Pero además de las tecnologías, que digamos fue yo creo que la primera preocupación de todas las universidades, se puso el foco también en las personas. Es decir, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con los docentes, con los estudiantes? ¿Tienen recursos para poder realizar desde su casa esa enseñanza de emergencia en remoto? ¿Tienen materiales? Esa fue la siguiente preocupación. En ese momento me consta que muchas universidades lanzaron encuestas a sus docentes y también al alumnado sobre cómo estaban con respecto al equipamiento, si tenían ordenadores en casa para poder realizar tareas, si tenían conexión a internet, si tenían también un espacio de trabajo donde poder realizar esas tareas de aprendizaje propuestas por los docentes, pero también me consta que en muchos centros, en nuestra facultad, por ejemplo, en Ciencias de la Educación, se preguntó al alumnado por su situación emocional. Es decir, vamos a contar con recursos, ordenador, conexión a internet, te vamos a facilitar, si no lo tienes, que puedas tenerlo, pero también nos interesa cómo estás emocionalmente. Después de tantos meses de encierro, con esa situación tan complicada, que un alumno, que una alumna esté bien emocionalmente es fundamental para que pueda continuar con su proceso de aprendizaje. Es cierto que esas ayudas que se lanzaron desde las diferentes universidades no cubrieron el 100% de las necesidades ni de profesorado ni de alumnado, pero sin lugar a duda fueron una ayuda importante para todos ellos. Bueno, pues una vez resuelto el problema de la tecnología, resuelto también el problema de los recursos de docentes y de alumnado, pues se puso el foco, se centró la atención en uno de los elementos más importantes: cómo nuestro profesorado de universidades presenciales va a trasladar esa docencia a un escenario totalmente virtual y a un escenario totalmente virtual que emerge de un día para otro, sin tiempo a planificar o sin tiempo a diseñar esas materias. Fíjense que se declara el estado de alarma el 14 de marzo del año 20,
en la universidad estábamos desarrollando el segundo semestre, los docentes estábamos impartiendo nuestras materias de forma presencial, nuestras programaciones estaban diseñadas para ser impartidas de forma presencial y de repente todo cambia. Y tenemos que transformar todo lo que teníamos programado a una nueva modalidad de aprendizaje, modalidad para la que los docentes de una universidad presencial no estaban preparados. Entonces, eso exigió que la universidad pusiera el foco en ese elemento y tratara de ofrecer ayuda a esos docentes. ¿Cómo se canalizó esa ayuda? Bueno, pues a través de los servicios que la universidad tiene para asesorar o acompañar al profesorado en sus tareas docentes. Por un lado, se considera fundamental, y empezar por ahí además, ofertar cursos cortos sobre metodologías para la docencia en remoto. Es decir, el docente se encuentra ante una situación en la que tiene que cambiar su planificación y tiene que diseñar un modelo de enseñanza-aprendizaje para una enseñanza en remoto. Y se pregunta, ¿cómo lo hago? Bueno, pues en ese momento se intenta dar respuesta a esa cuestión a través de esos cursos sobre metodologías para la docencia en remoto. Cursos en los que se matricularon 490 docentes de la universidad. Es decir, pues por el volumen de matrícula se puede observar que era algo necesario y que fue, digamos, una oferta adecuada en ese momento. Además de esa metodología que fue con lo que se empezó hablando de didáctica y de pedagogía, se consideró también que era necesario poner el foco en el uso de herramientas de videoconferencia, a las que los docentes no estábamos acostumbrados porque nuestra docencia era presencial en las aulas, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos sistemas de videoconferencia para poder seguir con nuestra actividad docente? Bueno, pues se ofertan también cursos relacionados con el manejo y uso de Microsoft Teams, que es el sistema que tenemos en nuestra universidad. Ese curso lo realizan pues 200 docentes. Y llega una preocupación muy importante. Fíjense, 14 de marzo, declaración del estado de alarma. No sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos si iban a ser 15 días, si iba a ser un mes, pero todo esto se alarga, llega el mes de abril, se inicia el mes de mayo y llega el momento, ¿verdad?, de realizar la evaluación. Evaluación que nosotros en el 14 de marzo pensamos que iba a ser presencial, que esto eran 15 días y que todo iba a volver a la normalidad. No fue así y surgió la preocupación de cómo vamos a evaluar al alumnado con garantías, de forma segura. Bueno, pues desde la universidad se realizó una oferta también de formación que ayudara al profesorado a configurar sistemas de evaluación adaptados a esta docencia en remoto, utilizando para ello las diferentes tecnologías que la universidad ponía a nuestra disposición, campus virtual y las herramientas de Microsoft. A su vez, también el Z empieza a crear videotutoriales sobre el uso de estas herramientas. Es decir, se lanza el asesoramiento al profesorado a través de diferentes vías, cursos de formación, videotutoriales para autoformación, y luego pues vía telefónica y vía correo electrónico. Bueno, yo no me quería extender demasiado y ya en esta penúltima diapositiva que tengo me gustaría hacer alusión a los nuevos retos que surgieron con la pandemia y cómo los viejos problemas con la pandemia se hicieron más visibles, ¿verdad? Y en esto coincido pues con las personas que me precedieron hoy en esta intervención. Los problemas estaban ahí, pero verdad que la pandemia hizo que esos problemas se visibilizaran mucho más, también en el campo de la docencia universitaria. Atendiendo a viejos problemas, bueno, pues podemos apuntar que a menudo las soluciones en todo lo que tiene que ver con la docencia se buscan en la tecnología, como si la tecnología fuera la panacea que va a resolver todos los problemas educativos, sin comprender que primero es la pedagogía y después la tecnología. Primero tenemos que saber qué y cómo y después tenemos que buscar la herramienta que nos ayude a desarrollar ese qué y ese cómo.
Además, otros viejos problemas que se pudieron visualizar durante el confinamiento tienen que ver, por ejemplo, con el profesorado, ya que gran parte del profesorado, ya antes de esta situación, percibía las tecnologías como un mero añadido al proceso de enseñanza, como un recurso más que utilizo, pero que no me ayuda a transformar prácticas educativas. En la mayoría de las instituciones de educación superior presenciales, las tecnologías sirven principalmente para realizar funciones adicionales y no para sustituir encuentros presenciales o para una enseñanza intensiva mejorada con el uso de Internet. Otro viejo problema que se visualizó es que se suele poner el foco en el contenido y no en el estudiante y en la forma que éste aprende. Por eso, en esta situación de docencia en remoto, había que trasladar y tratar de poner el foco en el estudiante para que éste de una forma autónoma fuera construyendo su propio conocimiento desde una forma activa. Claro, esto, si yo tengo mi diseño de mi programación o de mi docencia pensado para el desarrollo de contenido, pues eso es mucho más difícil. Y luego un problema que también emergió o se hizo muy visible es todo lo que tiene que ver con la vieja preocupación de la copia en los exámenes, el plagio. Y a esto se unió el tema vinculado con la protección de datos. Es decir, todo el sistema de evaluación se traslada a un entorno tecnológico donde el control sobre quién hace las pruebas, sobre la copia, pues es mucho más difícil de controlar que en un entorno presencial. Y ese también fue un problema que se visualizó mucho en ese momento. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Ya para finalizar. Bueno, hemos aprendido en primer lugar que no hay certezas, que vivimos en la incertidumbre y que es necesario tener en cuenta que tenemos que adaptarnos constantemente a estos cambios que nos exige la sociedad y lo que pasa en la sociedad. De repente llega una pandemia y todo cambia. Todo cambia y tenemos que estar preparados para ese cambio. Respecto al profesorado, ¿qué podemos decir que hemos aprendido? Bueno, pues podemos indicar que la formación del profesorado, nuestra formación, es clave, ahora y siempre. Que todo cambia rápidamente, que los tiempos líquidos en los que vivimos exigen adaptaciones a diferentes escenarios y nosotros, los docentes, tenemos que estar preparados. Hablaba al inicio del nuevo reto de la formación en competencia digital para la enseñanza, competencia digital para el aprendizaje y también competencia digital para poder implementar procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. Respecto al alumnado, ¿qué es lo que hemos aprendido? Bueno, pues que es el momento de que el alumnado asuma un rol más activo, más protagonista, que no puede ser un sujeto pasivo esperando que el docente le traslade el conocimiento y que él trate de interiorizarlo de forma pasiva. Y que es muy, muy importante que el estudiante también adquiera competencias digitales para el aprendizaje, pero que también adquiera competencias para la organización, para su organización y también para el trabajo autónomo, que sepa trabajar de forma autónoma y que dé respuesta a las exigencias de un proceso de formación sin la presencia constante del docente. Y por último, ya, ¿qué es lo que hemos aprendido en las instituciones? Bueno, pues en primer lugar que las instituciones tienen que contar, ¿verdad?, con personal altamente competente que guíe procesos, pero que sobre todo las instituciones tienen que ser ágiles en sus respuestas. En un momento de transformación total tenemos que ofrecer respuestas de una forma rápida, segura y tenemos que abrir canales de asesoramiento y de comunicación con todos los agentes implicados y escuchar a todo el mundo, porque todos tienen mucho que aportar. Bueno, pues esta era un poco la visión que yo quería traer desde el campo, desde el ámbito universitario
que creo que complementa un poco pues, las visiones presentadas por los compañeros y nada más, quedo a su disposición para realizar cualquier aclaración. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Bueno, pues una vez que hemos escuchado a los 4 ponentes, aunque como siempre vamos mal de tiempo, porque estamos ya cerca de la hora y media de webinar, tenemos tiempo para las preguntas. Podéis hacer preguntas, algunas nos han llegado ya por chat, otras se pueden hacer levantando la mano. Algunas de ellas van en concreto y ya son muy puntuales para contestar a Usman en Burundi y a Juan de Dios en Guatemala. Usman, para ti la pregunta es, ¿están en este momento los alumnos de las escuelas, de los campos de refugiados estudiando, y si lo están haciendo, en qué condiciones lo hacen y cómo habéis solventado el problema de cómo grabar las clases por radio? Esa sería la pregunta para ti. Y para Juan de Dios, la pregunta que nos trasladan es si ¿cómo vais a empezar el curso en enero, cuando empiece en ese formato híbrido? Si ya está un poco todo preparado o todavía tenéis dudas de cómo tiene que ser. Empiezas tú, Usman, gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, como ya he explicado, en Burundi, como las escuelas no han sido cerradas, ha continuado, pues, lo de la radio ha sido una alternativa que estábamos pensando, que estamos en el caso que se cerraran las escuelas. Como el gobierno negaba en principio la existencia de la pandemia, pues hasta junio, que es el año escolar aquí normalmente termina en junio, pues ya este año escolar ha podido terminar sin cerrar las escuelas. Pero ¿cómo hemos hecho para seguir enseñando en esas condiciones? Pues como he dicho, bueno, empezamos a primero disponibilizar un poco en las escuelas de estaciones para lavar las manos y a intentar hacer una distancia, bueno, manejando un poco las tablabancas en las aulas con muchas dificultades para que haya un poco de distancia y entre los alumnos y el horario, pues ver un poco porque el problema también que teníamos que por falta de aulas, la escuela primaria venía por la mañana y la secundaria viene por la tarde porque usan las mismas aulas. Bueno, ya no había más posibilidad de tener otra solución, pero solo intentar dar a los profesores, por ejemplo, mascarillas para protegerse, pero al lado, como había dicho, bueno, la idea de los rayos, la única solución viable que se podía hacer en el momento es, no sé, bueno, ahora también tenemos que evaluarla después, es intentar empezar a grabar las lecciones y luego intentar a comprar unos rayos y a presentarlas, a meter en las casas de las familias y con una manera para que se pueda seguir. Este es nuestro plan de contingencia o de emergencia, es lo que es el plan en el caso que se cerrara todo. Es la única solución que veíamos que se podía hacer en el momento y es lo que explorábamos. Ajá, vale, genial. Con lo cual los niños están yendo a clase con las medidas higiénicas que podéis y en caso de que haya un parón estáis preparando la parte de la radio para llegar. Y en Guatemala estamos a un mes y medio, ¿no? A mes y poco de que empiece el curso. Aquí en España, Juan de Dios, me empezaba el curso y todo el mundo decía que estaba preparada las cosas y empezó el curso y no estaba nada preparado. Y hubo muchas críticas y muchos problemas y llegaron los contagios. ¿Cómo está en Guatemala esta situación previa al inicio del curso en enero? Bueno, como ustedes se imaginarán, si en España, digamos que es considerado un país más desarrollado y más avanzado, tiene estos problemas, en Guatemala pues los problemas se agravan. Lamentablemente aquí quizá los centros educativos más urbanos, privados y que tienen algún tipo más de apoyo y accesibilidad, sí están preparados. Inclusive ya hay plataformas digitales en el cual, digamos, se han presentado, se ha digitalizado el currículo nacional base como para poder seguir dando. Inclusive los que tienen acceso, pues ya compraron iPad o una tableta. Pero cuando hablamos de la educación a nivel rural, ahí es donde está el reto.
Ahí es donde, por ejemplo, muchas familias todavía ni tienen electricidad. Muchos, digámoslo así, tienen radio, es cierto. Y resulta que el Ministerio de Educación dice que a las 6 de la tarde se va a dar el curso y todos tienen que sintonizar TGW Guatemala. Pero resulta que la radio no es del niño, la radio es del papá o la mamá o del hermano. No es que haya 6 radios ahí y que, y que estén escuchando eso, entonces tienen que irse a otro lugar. Eso es en términos. Entonces, ¿qué pasa? Es que el Ministerio de Educación lo que ha tratado de hacer es buscar también guías de trabajo, entregar guías de trabajo impresos y también guías de trabajo por medio de PDF y mandarlos por correo. Ahora, todavía estamos realmente en un proceso en el cual se está aprendiendo. Como yo dije al inicio, toda la educación a distancia en Guatemala, esa idea de que se puede aprender en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo a la hora que uno quiera, ha sido una ilusión más que una realidad. Ha sido, digamos, más como el deber ser y no lo que es el ser, ¿verdad? Porque en realidad lo que ha habido es más apoyo un poco a los jóvenes que están fuera de la escuela o educación para adultos, para que tuvieran una primaria acelerada, una educación diversificada acelerada y a través de módulos pudieran terminar, pero no estaba pensado de acuerdo a lo que está en el currículo nacional base para la educación primaria. Imagínense preprimaria, por ejemplo, uno de los retos más grandes que hay en Guatemala es educación para la formación técnica laboral. Es decir, la mayoría de los talleres que hay o que habían, digámoslo así, ya sea para mecánica, para electricidad o para repostería, no se puede llevar eso a la casa. Es decir, si no es en el centro educativo, el joven, la señorita no tiene acceso a poder formarse. Tal vez algún curso online de inglés o algún tipo de tema un poco más cualitativo lo podrá hacer, pero cuando se necesita hacer una práctica, por ejemplo, directamente para habilidades, digámoslo así, técnicas, es un poco más difícil. Entonces, eso es un reto que se está teniendo acá y lógicamente, pues nosotros estamos tratando de abogar para que la formación docente, digamos, tanto en servicio, que serían los que ya están contratados, es como actualizarlos ahora con este reto tecnológico y digital, y la nueva formación, que sería la formación inicial docente que van a las universidades. Hombre, las universidades tienen ahora ese reto de empezar a enseñar, no solamente cómo usarlas, ¿verdad? Sino como una herramienta pedagógica para la enseñanza de aprendizaje. Tenemos esos retos y lógicamente lo que yo mencioné es que aquí en Guatemala vamos a aprovechar el sistema de alerta que hay, algo así como un semáforo donde hay color rojo, color naranja, color anaranjado y color verde. La idea es que los centros educativos en donde es color verde significa que no hay muchos casos positivos de COVID. Si esto es la realidad en ese lugar geográfico, se puede abrir el centro educativo y siempre con las medidas de salud, de protección, ¿verdad? Necesarias. Ahora, si está en color rojo, nuestra recomendación es que no se abra ese centro educativo y que se siga en casa, ¿verdad? Eso es como una respuesta inicial. Muy bien. ¿Os traslado alguna otra pregunta? Por ejemplo, para Lorena Casal, pregunta Lorena Sergio, si no crees que exigir al alumnado una autonomía y una actitud tan eminentemente activa a la que no se le ha expuesto en ningún momento de su formación académica y esperar con esto un desarrollo normal del alumno y de su formación indiferente en cuanto a la actual situación, es un tanto utópico quizás, no sé si has entendido la pregunta. Bueno, a ver si soy capaz de contestar. Fíjense, cuando se suspende la docencia presencial, la emergencia se sitúa más en los niveles educativos inferiores. ¿Por qué? Porque el alumnado de educación infantil, primaria y primeros cursos de secundaria no tiene la capacidad para realizar un aprendizaje autónomo. Ese alumnado necesita estar muy guiado en su proceso de aprendizaje. Tiene que estar con el apoyo constante de un docente, porque todavía no ha adquirido esa capacidad. Se supone que cuando un alumno, una alumna llega a la universidad, esa capacidad de aprendizaje autónomo tiene que estar ya desarrollada, digamos, ¿no? Entonces, esta situación de emergencia es más emergente en los niveles inferiores por ese motivo. Es decir, en la universidad el alumnado debe tener ya adquirida esa capacidad de aprendizaje autónoma y debe también de aplicarla.
Entonces, no sé si la cuestión de Sergio iba por ese sitio. Yo que soy profesora en la universidad, sí que es cierto que cuando al alumnado se le solicita alguna tarea en la que el docente no guía tanto el proceso, le cuesta más. O cuando se le solicita una tarea diferente a lo habitual, le cuesta más. Yo tengo mi propia experiencia, pues en una prueba, si a un alumno o a una alumna le solicito realizar un informe de prácticas, perfectamente todas saben hacer un informe de 20 páginas resumiendo su práctica. Pero cuando tú le solicitas que elabore un mapa conceptual, ahí ya cuesta un poquito más, ¿no? Digamos que es cuestión de metodología y que la capacidad del alumnado universitario para el aprendizaje autónomo está ahí, la tiene, es cuestión de trabajarla. Muy bien, muchas gracias. Y esta es una pregunta, no sé si, aparte de Juan de Dios, Elena, tú puedes tener alguna visión global latinoamericana. Yo también podría aportar sobre ello. Preguntan si sabemos cuál es la situación educativa en estos momentos de la pandemia en el resto de Latinoamérica, no solo en Centroamérica, sino en el resto de países latinoamericanos. ¿Alguno se anima a contestarla? Bueno, sí, adelante, compañera. Perdón. Bueno, en realidad es que sí, algunos países más avanzados en términos como Chile, digamos, y Costa Rica, digamos, ha mostrado que tienen mejor acceso a tecnología y también porque la mayoría de los jóvenes están terminando la educación diversificada. Casi no más del 90% de los jóvenes están terminando educación diversificada en Chile, por ejemplo, y en el caso de Guatemala, solamente 2 de 10 está terminando. Es decir, hay una brecha bastante grande y también un tema bastante difícil tal vez de que nosotros tenemos es que históricamente en Guatemala el docente había sido solamente un docente que tiene nivel diversificado. Era el nivel diversificado, había el título de maestro de educación primaria y con eso se quedaba. Y la mayoría de los docentes en servicio están así. Ahora, en otros países ya todos los docentes tienen un nivel universitario, ya sea de profesorado, ya sea de licenciatura o de maestría, que regresan después a las aulas a dar clases, pero en Guatemala hay un gran claustro de catedráticos y de docentes que todavía solo tienen un nivel diversificado. Sí hay diferencias. Yo creo que las grandes desigualdades en esta educación, especialmente en términos de la calidad educativa, es donde se muestra más y en términos de brechas de acceso. Lo digo así, pero especialmente en países donde hay población indígena, rural, y especialmente, digamos así, en donde las distancias de las casas con los centros educativos es lejana. Y cuando hablamos de población indígena, digamos, vemos parte de México, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Perú, y después mencionamos todos los países en donde lo común es que la niñez indígena siempre está rezagada, siempre está excluida de muchos de los procesos y se profundiza más esa exclusión porque está asociado a diferentes factores, ya sea la desnutrición, ya sea porque quieren migrar o porque no tienen ingresos económicos, tienen que empezar a trabajar. Y un tema que se dio en Guatemala y también en el caso de México es que los embarazos en adolescentes afectó mucho más a la niña. Inmediatamente el abandono escolar fue para la niña por el embarazo. Al niño no tanto, pero a la niña sí inmediatamente afectó y el abandono escolar fue más evidente, ¿verdad? En forma general. Gracias. Elena, ¿querías apuntar tú algo? No, simplemente que queda en evidencia, bueno, al menos de nuestra experiencia también en el trabajo en los países, en la parte de cooperación, que compartimos brechas, la brecha digital, la brecha de género, la preocupación por el no regreso a las aulas, es decir, no porque no se abran, sino incluso porque incluso se vuelvan a abrir, se empiece a haber factores desde el miedo de las familias a regresar al alumnado a las aulas, el hecho de que muchas familias van a enfocar a los menores a trabajos de subsistencia porque la precariedad se ha también agrandado en este sentido y la escuela vuelve a ser un privilegio también en muchas comunidades. Comparto con el compañero que los factores, ¿no?, que ya venían siendo una dificultad añadida, pues ahí están quedando reflejados y también algo que vemos es que se está poniendo como mucho peso
en el acompañamiento por parte de las familias, y esto es una gran preocupación porque presupone primero los medios y luego las competencias, ¿no? Y esto dificulta muchísimo también, al igual que sin duda alguna en nuestras áreas rurales, la dificultad de la conectividad para poder hacer esa educación, bien en formato mixto o bien a distancia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Llevamos 1 hora y 42 minutos de webinar, ya hemos consumido el tiempo. Desde la Universidad de Santiago de Compostela y desde la campaña Mundial por la Educación, muchas gracias a Ousmane desde Burundi, mucho ánimo con el trabajo del JSR en los campos de refugiados, y gracias, Ousmane, por compartir tu experiencia y mucho ánimo con las clases. También a Juan de Dios en Guatemala, que empiece bien el curso y ese curso híbrido que salga bien, así los gobiernos apoyan. Elena, muchas gracias por tu testimonio desde la campaña, desde Ayuda en Acción, por esa visión global. Y Lorena, también por hacernos entender qué está pasando en la universidad, como también aquí necesitamos formación, necesitamos que los docentes se formen, que los alumnos sean más autónomos e independientes y que todos nos adaptemos con rapidez a esta situación. Decía Lorena hace un rato, ¿y cuál es la situación emocional de nuestros alumnos, ¿no? ¿Cómo están? Bueno, pues ese es el tema de mañana. Mañana a las 12, segundo seminario, segundo webinar, donde hablaremos precisamente de la parte emocional de la educación. Muchas gracias a todos y seguimos trabajando por la educación allá desde donde estamos cada uno. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Un gusto, chao.